Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, amados hermanos, hermanas y amigos en esta hermosa hora. Estamos una vez más aquí presentes en vivo y en directo para llevarles un mensaje más de la palabra de Dios. Un mensaje más para fortalecer su fe en el Señor. Un mensaje más para fortalecer, hermanos, esa entrega al Señor. Si algo necesita o espera Dios de nosotros, que tengamos confianza en Él, una confianza sólida, que nos entreguemos, hermanos, de corazón y para obedecer su palabra, hermano. Y es la palabra. Vamos a leer allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, verso 24 al 29, dice así la palabra de Dios. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, ¿al Señor hemos visto? Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Una vez más, el último verso. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Alabado sea el nombre del Señor. En esta hermosa hora, hermanos, vamos a tratar sobre el tema de la fe. Y vamos a hablar exactamente acerca de, podemos seguir al Señor Jesucristo pero sin fe. Podemos, ese es el mensaje. Podemos seguir al Señor Jesús, pero sin fe. Hermano, hay algo muy interesante que debe estar sucediendo en nosotros, hermano. Ya los años han pasado. Quizá usted que me está escuchando tiene 20, 30, 40, 50 años ser creyente en el Señor, hermano. Debe estar sucediendo algo en nosotros. Debemos tener una fe sólida. Una fe, hermanos, como dice la historia, que el Señor Jesús en su momento habló de la semilla de mostaza. Pequeñita, pero sólida. Pequeñita, pero fuerte. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el mensaje, podemos seguir al Señor Jesús, pero sin fe. Bueno, aquí vemos un ejemplo importante, hermano. Tomás, uno de los 12. Hermano, llegó el momento en donde se descubre que su fe estaba, hermano, quizá ausente de su vida. No había fe. Seguía al Señor Jesús. Ahí estaba. Y no descartamos también el caso de Judas. Hermano, porque a través del tiempo y los días, el tiempo, se descubre en nosotros si hay fe en Dios o no hay fe en Dios. Quiero aclararle esto. Porque me has visto, Tomás, creíste. Mas bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué es tener fe en Dios? Es creer en Él sin verlo. Eso es fe. Creer en Dios sin verlo. Creer en el Salvador que el Padre envió al mundo, el Señor Jesucristo, sin verlo. Creer en el Espíritu Santo, que es una de las personas de la Trinidad, que Dios lo envió al mundo para consolarnos, para ayudarnos a comprender su palabra, para recordarnos
hermano, la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que se necesita. Fe es creer en que Dios existe sin verlo. Es confiar en Dios, en ese ser supremo, sin verlo. Por eso el Señor Jesús elogió en su momento a todos los que no le vieron y creyeron. Y esa palabra es muy amplia. Esa palabra también, ahí estamos incluidos nosotros. Nosotros creemos firmemente que Dios existe, que Él es real. Creemos que mandó un Salvador, a su amado Hijo Jesucristo, para morir por nosotros en la cruz. Yo lo creo. Creo en el Espíritu Santo, hermano, sin verlo literalmente. Por eso el Señor Jesús, remarco, elogió en su momento a los que creyeron en Él sin verlo literalmente, sin verlo físicamente. Y remarco, ahí entramos nosotros también. Porque en ese tiempo habían personas que creían en Él, aún sin verlo. Creían en el Padre sin verlo. Aunque había muchos incrédulos, pero había gente que creía. Entonces elogió a aquellos que creían en Dios sin verlo. Hermanos que creían, hermanos, en Él sin verlo. Así, eso es una cosa importante que debe a esta altura usted y yo, que ya tenemos años en el Evangelio, hermanos, tener fe en Dios. Que le sigamos, no nomás seguirle, sino que le sigamos con fe. Porque realmente eso está pasando hoy en día, hermano. Desde el tiempo del Señor Jesús, el enemigo siempre ha, hermano, afectado a la iglesia, enviando ese demonio de duda, de incredulidad. Hermano, y así como en ese tiempo, en el tiempo contemporáneo del Señor Jesús, muchísima gente le seguía, sus mismos discípulos. En una ocasión fue un hombre con su hijo enfermo, endemoniado y mudo. Se lo presentó a sus discípulos y oraron por él y no pasó nada. Tuvo que el Señor Jesús exhortarlos y decirles claramente: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, hombres de poca fe? Y dijo al padre el muchacho: tráenmelo. Y se lo llevó y reprendió el demonio y se fue. Hermanos, entonces seguían el Señor Jesús. Seguían, pero algo que faltaba es fe. Es creer verdaderamente que el Hijo de Dios enviado. Y hermano, y que tenía todo el poder sobre su creación. Hermano, y eso es lo que falta hoy en día. Por eso yo quisiera que vayamos analizando esto y nos esforcemos. Hay un texto importante allá en Mateo 15. Vamos a buscar Mateo 15. En su verso 8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué dijo el Señor Jesús? Recordando en su momento lo que Dios le dijo un momento al pueblo de Israel en Isaías 29:13. Este pueblo de labio me honra, su corazón está lejos de mí. Y eso exactamente sucede cuando no hay fe en Dios, hermano. Estamos ahí, seguimos aparentemente, pero sin fe. Hay otro texto, y es una gran interrogante que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Vamos a ver en Lucas 18:8, dice así: os digo que pronto hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Mire, el Señor Jesús vio que en la mayoría de los que le seguían, hermano, había un problema sobre el punto de la fe. Mucha gente no tenía fe en Él, hermano. No tenía fe en el Padre Celestial. Por eso le habla sobre la oración, sobre el caso del juez injusto. Al final hizo justicia. También dijo: Dios va a hacer justicia a los que claman en Él. Pero cuando venga el Señor, y eso se refiere cuando venga a levantar a su pueblo, cuando venga el Señor, hallará fe en la tierra. Entonces, todo aquel que tiene fe, hermano, que cree
en la existencia de Dios, que Dios es real sin verlo literalmente, ese volará con Cristo. Porque aparte de que confía, que cree que vive, que tiene poder y toda autoridad sobre su creación, obedece su palabra y por temor y reverencia a Dios, obedece su palabra. Esos se irán con el Señor. Por eso es necesario, hermano, y adelantando un poquito, tenemos que analizarnos urgentemente si tenemos fe en Dios, si creemos que Él es real, si creemos que Él existe, que si creemos que Él tiene todo el poder sobre toda su creación, y si creemos que Él verdaderamente va a recompensar a los que le siguen y le buscan y obedecen su palabra. Eso es lo que hay que ver, hermano, que creemos que Él es real sin verlo literalmente, que si confiamos en Él sin verlo literalmente, que creemos en Él, que Él es real, que Él tiene todo el poder. Porque eso es, hermano, Dios vive y tiene todo el poder para sanar, para libertar, para romper esas ataduras de vicios. Alabado sea el Señor, y para al final cumplir su santa promesa por su pueblo. Entonces necesitamos ir analizando que no vayamos a estar como este pueblo, como los mismos discípulos, le seguían pero no habían mezclado qué cosa. Rápidamente quiero que veamos en Mateo capítulo 8 un testimonio hermoso del centurión. Fíjese cómo es tener fe, cómo es confiar. Dice en Mateo 8, 5 al 13, dice: entonces entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados fuera de las tinieblas, en las tinieblas de afuera, y será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Eso fue un centurión, un oficial que a su mando habían muchos soldados. Y él comprendía sobre la autoridad, sobre la existencia de la autoridad, sobre el desarrollo de la autoridad. Dice: yo conozco sobre autoridad, yo soy un centurión y bajo mí hay soldados. Y le digo a este: ven y viene, vete para allá y va, y a mi siervo le digo: haz esto, y lo hace. Hermano, entonces, como diciendo: tú tienes toda la autoridad, tú tienes todo el poder, yo lo creo, solamente di la palabra. Porque no soy digno que vayas a mi casa, no soy digno que vayas a mi casa. Entonces el Señor Jesús se maravilló en donde este hombre comprendía, hermanos, la realidad de la persona del Señor Jesucristo. Hermano, la totalidad del poder que tenía de manera divina, que venía de Dios, hermano. Y tú nomás di la palabra y mi mozo sanará. Eso es, hermano, creer en el Dios eterno, creer en el Hijo de Dios, que es poderoso, hermano, y que tiene todo el poder para hacer las cosas. Eso es, hermano. Se admiró el Señor Jesús que en Israel había hallado hombre, mujer con tanta fe. Entonces, hermano, y dice que al momento su siervo quedó sano, quedó libre. Mateo 9, 27 al 31, una vez más dice la palabra del Señor: pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces, diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegó a la casa. Vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a tu fe, vuestra fe os ha hecho. Y los ojos
de ellos fueron abiertos y Jesús le encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. 2 ciegos llegaron en la casa donde llegó el Señor Jesús y hermano, pidiéndole que lo sanara. El Señor Jesús le dice, ¿creen que yo lo puedo hacer? Sí, Señor, tú puedes hacerlo. Eso es fe, hermano. Alabado sea el Señor. Creer que en ese momento estaban creyendo que Jesucristo era el representante de Dios con todo su poder, con toda su divinidad y que podía hacerlo. Dice, sí creemos. Dice, conforme a vuestra fe se ha hecho. Conforme a lo que creen así será hecho. Al momento fueron sus ojos abiertos para la gloria del Señor. Entonces eso es muy importante, hermano, que tenemos que procurar. Por eso, vamos, una vez más te digo, pregúntate si tienes fe, porque esto es urgentísimo, hermano. El tiempo se acaba y necesitamos, hermanos, tener fe. Por eso, como una vez más remarco Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta sigue al aire. Entonces, hermano, ¿hallará fe? Debe hallar en nosotros, mayormente los que tenemos muchos años ya y hemos leído la palabra y hemos comprendido que Dios es real y que existe y que tiene todo el poder. Nuestra fe debe estar muy sólida ya. Bueno, vamos a ir cerrando el mensaje y nos vamos a ir allá en el libro de Hebreos, capítulo 11, dice la palabra de Dios de esta manera. 11:6. Del verso 1 y 6, dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido que Dios existe, aunque no lo veo. Por eso dice, es la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido, creo sinceramente que sin ver a Dios, Él es real, que existe y que tiene todo el poder. Y por eso dice, es la certeza, es la seguridad de lo que esperamos. El verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Con este texto cerramos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin embargo, dice, porque es necesario que el que se allega a Dios, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, ahí nos quedamos, hermanos, hermanas. Les recomiendo que sigan leyendo la palabra de Dios. Pero, hermanos, una vez más, remarco, podemos estar siguiendo al Señor Jesús, pero sin fe. Ya vimos, mucha gente le seguía sin fe. Pero también nos testifica la Biblia de hombres como el centurión con fe, como esos ciegos y muchos más que llegaron, como la mujer de flujo de sangre. Ella creía y dijo, desde un momento cuando oyó sobre el Señor Jesús, dijo, voy a ir a donde está, con que toque el borde de su manto seré sana. Y así sucedió, hermano. Al tocar el manto del Señor Jesucristo, entre la multitud, al tocarlo, quedó sanita. Y bueno, hay tantas cosas, hermano. Por eso es necesario. Pregúntate, analízate con la palabra. Y acuérdate, fe es creer en Dios que existe, que es real y que tiene todo el poder sin verlo literalmente. Eso es, yo no lo veo, pero yo digo, tú vives, tú existes, Padre Celestial. El Señor Jesús existe, el Espíritu Santo existe y tiene todo el poder, toda la autoridad de gobernar tu creación y de ayudarme y de bendecirme. Y no nomás eso, sino vas a cumplir tu palabra dándonos los galardones a los que te servimos de corazón. Así que, hermano, eso es fe. Que Dios te bendiga y que te ayude a entender más esta palabra y esperamos que busques más al Señor leyendo su palabra para que comprendas su grandeza y así tu fe sea una fe pequeña quizá, pero sólida, fuerte. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Voy a orar por ti rápidamente. Padre, en este hermoso momento, a todo nuestro amable auditorio, todos los que nos siguen, Dios mío, en esta parte, en nuestra red social, Dios mío, nuestra plataforma de
de Face, de YouTube, bendícelos y ayúdalos para la gloria de tu nombre. Si estuvieran enfermos, pon tu mano bendita. Yo creo que estás al lado de ellos. Y sean sanos y sean libres para la gloria de tu nombre. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video.